que es ver lo que son las tenias, ¿no? Comenzamos entonces. Oh, se me adelantó. Oh, oh. Uy, vamos a comenzar nuevamente. Muy bien. Cuando nosotros queremos tocar el tema ya de lo que es gusanos, eh, el término médico es hablar sobre los helmintos. Estos helmintos se pueden dividir en dos tipos. Unos son los nematodes, que son gusanos largos y redondos, y otros son los platelmintos, que son los gusanos aplanados o planos. Y cuando hablamos de platelmintos tenemos dos grupos, los céstodes o céstodos o los tremátodos. Si uno puede agregar más estos helmintos, vamos a ver que cada uno de ellos tiene muchas especies, excepto los tremátodos, que solamente se considera la fasciole hepática. Pero en los céstodes, que es el tema del día de hoy, no solamente pertenecen las tenias, que es en lo que nosotros vamos a hablar de Solium y Saginata, sino también está la Minolepis nana, diminuta y el Distribution caninum. Y los nematodos son temas de los Ascaris, Trichuria, Uncinarias, Strongyloides, Enteroides verbiculares. Son nematodos que van a ser expuestos en otra clase, al igual que tremátodo con fasciole hepática. Entonces, ¿qué podemos hablar de estas tenias eh, con respecto a su taxonomía? Pertenecen al filum de los platelmites, a la clase Cestoidea, al orden Cyclopilida y la familia Tenidae. Como representantes de estas especies es el Solium y la tenia saginata. Aunque existe una tercera tenia que no se toma en cuenta porque básicamente su ubicación es en el Asia, ¿no? Es la tenia asiática, y que se parece morfológicamente a una tenia saginata. Y al igual, el hombre pues, es el hospedero definitivo. ¿Qué podemos hablar sobre estas dos tenias? En general, la enfermedad que producen tiene el nombre de teniasis. Entonces, como dice la lámina, existen dos tenias de importancia que afectan al hombre, ¿no? La tenia solium y la tenia saginata. Para ambas tenias se requieren hospederos intermediarios. Para el solium es el cerdo y para la saginata es el ganado vacuno. Esto es importante porque va a permitir que se cumpla su ciclo de vida. El humano es un hospedero definitivo, tanto para la tenia solium como para la tenia saginata. Pero acá hay una importante diferencia entre estas tenias. Solo la tenia solium es capaz de producir dos enfermedades en el humano. La fase adulta, llamada teniasis, y en la fase cisticerco causa la cisticercosis. Entonces, vamos a mencionar algunas pequeñas características que van a poder diferenciar ambas tenias que nosotros debemos reconocer. La tenia saginata, más conocida como la solitaria, solitaria, perdón, eh, su estado infectante es el cisticerco bovis. Su mecanismo de transmisión es la ingesta de carne contaminada, que es llamado carnivorismo, y lógicamente la parte infectante es consumir esta carne que está con las larvas de la tenia saginata. Habíamos dicho que el hombre es el huésped definitivo, mientras que el ganado vacuno es el huésped intermediario. ¿Qué características tiene esta tenia? Es una tenia grande, ¿no? Puede estar de entre 4 a 8 metros,
pero se han encontrado también descripciones hasta 12 metros. Posee un órgano de fijación llamado escole y un cuerpo constituido por segmentos que se denominan proglótidas. El escólex es un órgano fijador que posee ventosas, en cuyo extremo posterior se forman las proglótidas. O sea, algo así como el escólex sería la cabeza y las posterior a la cabeza vendría a ser el cuello, que van a ser llamadas proglótidas, que se van a formar las proglótidas. Y las proglótidas tienen una independencia morfológica y fisiológica. Y al ser un ser hermafrodita, entonces va a tener tanto órganos reproductores masculinos y femeninos juntos, el aparato excretor y un sistema nervioso rudimentario. Las últimas proglótidas son los verdaderos sacos de huevos y ahí van a estar el útero. Estas proglótidas finales, digamos, que tienen los huevos, van a salir en forma espontánea o mezclados con la materia fecal. Tienen movimiento de tal manera que pueden ser desplazados, se pueden desplazar. Y aquí hay una anécdota con respecto a esto, que también lo podríamos ver en la SOL. Hay pacientes que dicen que sienten como si algo eh, caminaba por su músculo, ¿no? Entonces, y trae al consultorio una proglótida que era como una especie de, bueno, disculpen la comparación, como el anticucho, el corte del anticucho, ¿no? Pero no de ese color, sino más claro. Dijo, esto lo he sentido en el muslo, me decía. Entonces, era una proglótida cuando se mandó a estudiar, ¿no? Entonces, y lo sentía porque justamente tenía estos movimientos que podían hacerse que se desplazara por su muslo, en este caso en la noche que él refería. Carece de un sistema digestivo y circulatorio, por lo tanto su nutrición lo hace pues del huésped que parasita, ¿no? Y estos viven adheridos a la pared intestinal, el escole es el medio de fijación, y luego, si esto se rompe, el parásito puede ser expulsado completamente, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar el gusano propio de la parte microscópica que es encontrar el huevo para el diagnóstico? Entonces habíamos mencionado que este es un gusano grande, ¿no? Puede medir hasta 12 metros. El escólex, que es el órgano de fijación, tiene una forma cuadrangular y una característica es que no cuenta ganchos. Tiene 4 ventosas acetobulares que le permiten esta fijación. Sus proglótidas que hemos mencionado, sobre todo la parte final, tiene más de 12 ramificaciones. El huevo es esférico, tiene un diámetro de 34 micras, tiene una gruesa corteza radial de color café, y dentro de ellos se encuentra el embrión hexacanto contiene 6 ganchitos. Ahí está una imagen de este parásito. Miren ustedes cómo ven el escólex. Esas son las ventosas. Y no vemos nada más, que es lo que se mencionaba, que no tiene ganchos. Esta es una proglótida grávida, ¿no? Donde ven todas las ramificaciones y estos se expulsan porque acá está un gran contenido de huevos que son expulsados al medio ambiente. Y esta es la parte del gusano adulto, que es aplanado, blanco anacarado. Este es el huevo, ¿no? Donde está esta corona de color café, y dentro de ellos se encuentra el embrión hexacanto, ¿no? Esto es importante porque esto nos va a permitir, muy aparte de la identificación del adulto, que es el gusano, en el microscopio, cuando uno hace el análisis parasitológico de las heces,
puede encontrar esta estructura que es el huevo, ¿no? Pero si ustedes ven este huevo que estamos mostrando ahora, cuando vean el huevo de la Soyo, no van a encontrar diferencia. Entonces, desde el punto de vista microscópico, si yo veo una estructura así, solamente puedo poner huevo de Tenia sp, que no puedo identificar la especie porque son idénticas. No vayan a poner, si vienen en el examen práctico, este es una hueva de Tenia solium, y otros pueden poner Tenia saginata, claro, igual, pero no lo podemos distinguir mediante la microscopía. Su ciclo de vida, necesitamos, como siempre, un huésped definitivo, que es el hombre, que se va a infectar cuando coma pues, la carne del ganado vacuno infectada, ¿no? Los pacientes que eliminan proglótides, como habíamos mencionado como anécdota, puede tener hasta ese proglótide hasta 80.000 huevos, ¿no? Que se pueden eliminar de forma espontánea con la materia fecal. Cuando caen a la tierra, se van a desintegrar y los huevos van a ser liberados. Y ahí va el ganado, en este caso el ganado vacuno, al ingerir pues estos pastos que están ahí en los campos, se va a infectar si justamente pues una persona hizo su deposición al aire libre. Cuando ingiere el huevo, inmediatamente va a pasar al aparato digestivo y es en el intestino delgado del ganado donde se va a liberar estos embriones hexacanto que habíamos mencionado que está dentro del huevo. Van a penetrar la pared del intestino y por circulación se van a ir a los músculos estriados. Ahí va a formar un quiste llamado cisticerco. Y en su interior de este cisticerco se va a encontrar ya el escolet de esta tenia, para que el hombre, al ingerir la carne contaminada, eh, va a llevar el cisticerco en él y se va a repetir el ciclo. Va a ir hasta el intestino delgado y a nivel duodenal se va a liberar este escolet, se va a producir el parásito adulto. Entonces, eso se convierte en lo que llamamos el ciclo de vida del parásito. Entonces, el ganado vacuno va a ingerir el huevo o la proglótida que va a estar liberada en el suelo, ¿no? Lo va a ingerir, va a llegar a su intestino delgado, se va a liberar, va a penetrar y se va a producir la liberación, o sea, se va, del embrión sacanto, va a llegar a la circulación sanguínea, va a ubicarse en cualquier lugar del músculo estriado y se va a formar el quiste, donde va a estar el escolex. Entonces, la persona que consume ganado vacuno contaminado se va a llevar al cisticerco y esto nuevamente comienza el ciclo y se reproduce. Y esto es el ciclo de vida de la Tenia saginata. ¿Qué podemos hablar de la Solium? Entonces ya el huésped intermediario cambia, pero el mecanismo es casi el mismo, ¿no? El estado infectante es el cisticerco, pero en este caso se llama Cellular. El mismo mecanismo de transmisión, ingerir la carne contaminada que tenga la larva de la Tenia solium. Y aquí hay una característica que diferencia a la saginata. El hombre puede ser el huésped definitivo como lo es, y el cerdo ser el huésped intermediario como lo es. Pero en forma accidental, el hombre puede convertirse en un huésped intermediario.
alguna característica para diferenciarla de la otra tenia. Este parásito es más pequeño, tiene igual su escoles con sus 4 ventosas, pero aquí hay una gran diferencia. Presenta una doble corona con presencia de ganchos. Su proglótida también es rectangular, pero sus proglótidas grandes tienen menos de 12 ramificaciones. Entonces hay grandes, dos diferencias importantes, o tres, digamos, si que incluye el tamaño del solium con la saginata. Pero el huevo es idéntico. Es esférico, mide 34 micras, contiene el embrión hexacanto. Entonces, como le decía en la presentación anterior de saginata, el huevo no es la diferencia, sino es la parte del gusano adulto. Ahí ven ustedes, ¿no? El escoles con su rostelo y su presencia de ganchos, son los proglótides, el proglótide maduro, la presencia de las ramificaciones, ¿no? Y la parte del aparato genital del parásito y el útero, lógicamente, que va a contener a los huevos. Y como lo vemos, ¿no? Esto ustedes lo van al microscopio, le van a presentar una lámina que tenga. Si ustedes ven esto de acá, que se escole con presencia de gancho, definitivamente van a decir, esto corresponde a una solium, ¿no? Esto es la presencia de gusano adulto. Lógicamente es más pequeño que la otra, pero tiene la misma característica y será aplanado, blanco nacarado. Y el huevo es el mismo. Ustedes miran, no van a poder diferenciar si es solo un saginata. Es la misma característica. Tiene el mismo tamaño, tiene el embrión en sacanto. Entonces, si ustedes ven en la lámina de práctica, solamente pongan huevo de tenia SP. O sea que no puedo identificar si es solo un saginata. ¿Qué más podemos decir de esta tenia? Ya habíamos mencionado que tiene su escoles, sus 4 ventosas, sus ganchos, su cuerpo está formado por glótidas, son hermafroditas, habitan en el aparato digestivo, ahí con su escólex se va a adherir a la pared intestinal, y que sus proglótidas, sobre todo las terminales, pues van a eliminar los huevos que contienen en ella, entonces que pueden salir en forma espontánea o estar mezclados con las heces. Y este es el ciclo de vida. Igual el cerco que se encuentra en el ganado porcino es ingerido por el humano, ¿no? Pasa todo el aparato digestivo y a nivel duodenal se va a liberar la tenia que está dentro del cisticerco. Va a crecer y lógicamente se va a adherir al intestino delgado y puede ser, los últimos proglótidos son eliminados con las heces o mezclados en forma espontánea o mezclados con las heces y van a estar en el suelo. Entonces, el ganado, en este caso ganado porcino, puede ingerir el huevo o todo el proglótide, ingresa, igual sucede, se va hasta su aparato digestivo, va a la larva a liberarse, vía sanguínea, se va a los músculos estriados y se convierte en un cisticerco. Y ahí va a quedar hasta que alguien consuma la carne contaminada y el ciclo nuevamente se comienza a presentar. Y esto es tan igual como las aginatas, sino cambia solamente el huésped intermediario. Pero habíamos dicho que en esta tenia el hombre puede convertirse en un huésped intermediario. Y para que esto suceda, lo que tiene que hacer el hombre es lo que hace el huésped intermediario, o sea, consumir
el huevo. No creo que consuma la proglotida, pero sí el huevo. Y se va a producir lo que se produce en el ganado porcino, es decir, va a llegar al cisticerco, al músculo estriado, y de ahí puede no solamente ubicarse en la musculatura estriada, sino puede tener otras localizaciones. Puede comprometer, por ejemplo, el sistema nervioso central y ahí se llama neurocisticercosis, que es una enfermedad que nos preocupa porque es la primera causa de epilepsia de inicio tardío acá en el Perú. Entonces, ¿qué pasa con el ciclo intermediario del humano donde hace lo mismo que el huésped intermediario? O sea, va a ingerir el huevo va a llegar al intestino delgado, se va a liberar el embrión hexacanto, va a penetrar la pared intestinal y mediante los vasos sanguíneos se va a distribuir a diferentes partes, entre ellos el tejido muscular, como lo hemos visto en el ganado anterior, pero también puede estar en el tejido subcutáneo, en el sistema nervioso central, en el ojo, y ahí va a estar como forma de cisticerco. Y esta es la segunda enfermedad que habíamos mencionado. La primera es la teniasis y la segunda enfermedad, cisticercosis. Y si está ubicado en el sistema nervioso central, se llamará neurocisticercosis. Y acá es lo mismo, pero ya graficado, ¿no? Como ven ustedes, cómo puede ubicarse en diferentes sitios, en el músculo estriado, en el ojo, en el sistema nervioso central. ¿Y cómo diagnosticamos estas tenias? Lógicamente, siempre en las enfermedades infecciosas, el antecedente epidemiológico es importante. Yo no puedo tener tuberculosis si no he tenido un contacto o estoy expuesto al micobacterio. Igualito sucede esto. No puedo tener dengue si que no tengo contacto en zonas epidemiológicas. Entonces, para producir una teniasis, lógicamente debo estar en una zona donde sea endémica. Y nosotros, como país, somos una zona endémica. Entonces, el antecedente epidemiológico es importante. Luego, se puede valorar las proglotias, ¿no? Como le comentaba en el caso que del paciente que trajo una especie de carne, lo menciona así, y que se mandó a analizar y era proglotis. El examen seriado de las deposiciones es importante. Entonces ahí vamos a ver al huevo. Entonces, como nuevamente repito, ahí no podemos diferenciar si es aginata o solio por las características que tiene. Lógicamente también existe la prueba de Lisa, el PCR en las deposiciones, y que esto sí se utiliza mucho para el diagnóstico de, ¿cómo se llama? Sobre todo la neurocisticosis cuando mandamos a hacer Western blot de líquido cefalorraquídeo. Ahí están las características, miren ustedes. Lo único diferente, bueno, es contar las ramificaciones, porque el huevo es el mismo, y la presencia de los ganchitos. Aquí hay un cuadro comparativo de cómo poder diferenciar tanto una saginata de una soja, ¿no? El tamaño es importante, pero lo más importante yo creo que es reconocer si presenta o no presenta ganchos. Esa es una característica que le va a ayudar a ustedes en el laboratorio. Ustedes ven un escoles con ganchos, ya dicen este soy yo. Si no lo ven, es saginata. Pero si ven un huevo, no pueden decir eso. Que es otra manera de cómo ya ver al proglótido, porque pueden ser que enfoquen un proglótido en el microscopio y solamente es contar las ramificaciones. Uno menos de 12 o más de 12, ya ustedes pueden dar una apreciación diagnóstica de Solium saginata. Los proteos grávidos y la neurocisticosis, más que
parte de la clase, un poco de cultura general, ¿no? Porque es importante esta patología en nosotros. Como le mencionaba, es una de las primeras causas de epilepsia de inicio tardío en nuestro país, ¿no? Y ya habíamos mencionado de cómo se produce. Entonces, el humano se convierte en un intermediario accidental. Habíamos mencionado que cuando sucede eso puede localizarse en diferentes lugares el cisticerco, pero en este caso, neurocisticosis está relacionado al sistema nervioso central, ¿no? Y clínicamente ya hemos mencionado que la epilepsia es una forma de presentar, pero de las cefaleas crónicas que a veces podemos nosotros confundir con migraña, también podría ser una manera de presentación de neurocisticercosis. Y la hipertensión endocraniana, a veces la persona viene con cefalea intensa, náuseas y vómitos, fotofobia. Decimos es una hipertensión endocraniana y cuando le sacamos la tomografía vemos al parásito ahí. Y ahí está, ¿no? Vemos una imagen de una neurocisticercosis abundante, ¿no? En su fase, acá tenemos vesicular, pero acá está calcificado, por ejemplo. Y en resonancia magnética también podemos. Y lógicamente también a veces fallecen por hipertensión endocraniana. Y la necropsia puede ver acá estos neurocisticercosis en el sistema nervioso central. Entonces, un poco para cultura general, estos cisticercos tienen 4 fases: fase vesicular coloidal, granular y la calcificada, que es muchas veces lo que vemos con mayor frecuencia, ¿no? Para que vean cómo se ve esto en las imágenes, ¿no? Parte vesicular coloidal parece un huevo, digamos, ¿no? La fase granular parece una corona radiada y la calcificación es un puntito, pues, como habíamos mencionado o habíamos visto en la tomografía anterior. El diagnóstico para esta neurocisticercosis, pues, la tomografía, resonancia magnética, ¿no? No es que sea raramente, ahora es más frecuente en la resonancia. Lógicamente la tomografía ya nos podía ver, ¿no? Y estudio líquido cefalorraquídeo, donde se usa pues el Western blot, ¿no? Como diagnóstico para estos pacientes. Pero puede haber otra localización, no necesariamente en el sistema nervioso central, entonces ahí una biopsia puede ser. Hay personas, por ejemplo, que un colega de cabeza y cuello vio una lesión tumoral en la lengua, lógicamente lesión tumoral en la lengua, lo biopsian y salió un cisticerco. Y ahí está, ¿bien? Cisticerco en lengua. Pero también puede ser, a veces un paciente puede ir a informar así, "No, no, tengo unos bultitos, dice, en el músculo, no sé qué es", uno lo toca y dice, puede ser grasita", dice, pero igual le vamos a sacar una radiografía y pum, aparece lesiones calcificadas en la tomografía, ¿no? Acá ya podemos ver que esta es fase vesicular y este puntito alrededor que está dentro es el parásito. Y la resonancia, definitivamente, miren, esto es una causa de demencia, pues. Y aquí vemos al parásito dentro de esta zona. Entonces acá estamos viendo un paciente con neurocisticercosis, pero en la fase vesicular. Entonces, esta es una enfermedad activa. Y eso sería todo. Muy bien, delegado, no sé si hay alguna consulta con respecto a este tema. Delegado. Parece que no, doctor, todo claro. Muy bien, entonces con eso yo creo que ya cierro mis intervenciones en la parte teórica y ya nos veríamos el día viernes para la práctica y pronto para el examen final del capítulo y de paso también la parte final del curso. No se olviden de avanzar sus proyectos porque está programado ya con el delegado la fecha de la calificación de los proyectos
Y lógicamente eso tiene una bonificación al final del promedio, ¿no? De los tres ganadores, ¿no? De los primeros puestos, ¿no? Es 3-2-1. Ese más o menos es el bono que pueden recibir. 3 puntos el primero, 2 el segundo y 1 el tercero. En muchos casos puede ser de mucha ayuda para el promedio final. Muy bien, entonces quedamos así y nos estamos viendo el día viernes en el laboratorio para continuar con la práctica. Buenas noches. Listo, doctor. Muchas gracias por la clase del día de hoy. Buenas noches. Eh, Chicos, el día de hoy voy a descargar la lista. Xiomara, Xiomara, ¿estás ahí? Por favor, para que tengas la grabación y descargues la lista. Ya, chicos, ahorita voy a descargar la lista.